pero mis escritos no reflejarían a la comunidad. Podría estar hablando de ustedes porque los leí por escritos, por lo que escuché, pero no viví. Entonces, esto es lo que hace el mundo académico. El mundo académico, ustedes le cuentan las historias y ellos se las venden y se las regresan vendidas y ustedes la compran, pero no están representados. Esto es un acto casi idolátrico. No se puede hablar de la gente, de sus historias, si uno no está dispuesto a compartir esa vivencia. Si uno no ha vivido esa vivencia de cariedad, de precariedad, de pobreza, de marginación. ¿Cómo tú puedes hablar de los pobres si siempre has estado bien? Incluso usted donde mencionan el libro donde una de sus alumnas le sugiere que escriba una carta a Marcos, ¿se acuerda? Sí. También, hasta de cierta forma, uno también inspira al actor, de cierta forma. Todas estas historias están inspiradas, sí. El capítulo, el último, es porque una mujer de feliz memoria me dijo, pues, ¿por qué escribe? Le dije, ¿cómo vas a escribir? Bueno, ¿por qué no? Todo se vale. Ahorita yo les estoy pidiendo a mis estudiantes americanos, primero que le escriban una carta a Pablo diciéndole qué es lo que está mal con sus cartas. Y esta semana es, ahora Pablo les contesta a ustedes, háganse pasar por Pablo y corrijan esta idea errónea, horrible del rapto. De esta gente que cree que se va a ir al cielo, que se van a desaparecer y a los otros los va a dejar allí. Y va a ser el caos. Las personas que creen en los left behind, los que se van a quedar. Y esa es una cultura de la muerte. Una sola vez aparece la palabra rapto en toda la Biblia. Y este Señor ha dado millones y millones y millones de libros vendidos y vendidos. Y la gente fascinada por el fin del mundo, de que unos se vayan con Dios al encuentro con la nube. Y pobrecitos de ustedes que se queden aquí llorando. Me va a dar mucha pena, pero yo como la mujer de Lot no voy a voltear. ¿Va a ser así tan No. ingrato? Yo les dije, ni modo, lo siento mucho. Yo les dije que no volteé. ¿Qué pasó, padre, si yo voy a ir al frente? A ver si no me empujas. ¿Eh? Ok. Y lo hace voltear. Entonces, como autor, Marcos, todos los evangelios escriben, pero realmente son alimentados por toda una comunidad que les está diciendo, escribe de nuestros problemas, escribe de nuestros momentos difíciles, ve, escribe cómo nos martiriza el imperio. Y ustedes, pero ¿cómo está allí? Ah, pero es que ustedes no lo ven. Lo que ustedes ven del texto de Marcos es como el iceberg, acuérdense. Ustedes leen este es el evangelio de Marcos, pero todo de acá es el contexto de las historias. Pero para eso hay que entrar a este mundo. Pero ¿cómo va a decir que el imperio los está deshumanizando? Bueno, espérense que Marcos nos cuente de que bajó Jesús de la barca y fue a la región de los Gerasenos y allí se encontró con un demonio que rompió las cadenas y todo. Y el nombre de él se llama Legión. ¿Y Legión a quién es? La Legión Romana. ¿Quién los esclaviza? ¿Quién los encadena? El imperio. El imperio. Y no es ilógico pensar quién los esclaviza ahora. Hola, mamita chula, pásele, mi reina. No, ya tiene Noé. No, a todos, no, papá, no, todo. A ver, alcen las manos a los que les di los útiles escolares. Alcen la mano. Elia, te voy a dar otra vez el útil escolar. El libro, mamita. ¿A quién les di el libro? Ah, ya ven. Se los di para que no lo di, para que lo compren. Entonces, este es el Evangelio de Marcos y este es un poquito todas las historias que van a estar detrás del Evangelio de Marcos. Entrar al Evangelio de Marcos, entonces, es entrar a un mundo de una comunidad que a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles, supo encontrar las buenas noticias de Jesucristo, supo reconocer a Jesucristo, que les costó, como a todo mundo, que fallaron como a todo mundo. A mí me encanta, además de que me encanta el Evangelio de Marcos, no solamente porque es el Evangelio que me he dedicado más, me encanta porque este Evangelio también no romantiza ni a Jesús ni a los discípulos. Si Jesús está enojado, Marcos te va a decir, Jesús estaba enojadísimo. Si los discípulos no entendían y eran brutos, Jesús les va a decir,
son unos brutos. Ay, no, pero es que no, bueno, es que no se tradujeron las palabras, ¿verdad? Imagínense los sentimientos que va a tener Jesús. Jesús, por ejemplo, en Marcos les acaba de decir a los hijos del Zebedeo, me van a matar, voy a Galilea, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y se acercan ellos, maestro, queremos pedirte un favor, queremos pedirte que cuando llegues en tu reino, uno está a la izquierda y otro a la derecha. Jesús era para decirle, no tienen madre, les acabo de decir que me van a matar y ustedes peleándose el puesto. Eso sí es no tener madre, ¿eh? O sea, lo que está detrás es, excuse me, ¿qué está pasando? O sea, te estoy diciendo que me van a matar, ¿entiendes? Que me van a matar y tú peleándote, me estás matando antes, me estás desapareciendo y los otros se enojan con los dos, pero se enojan porque los otros dos se les adelantaron, porque los otros tuvieron el valor por lo menos de expresar lo que querían. Entonces, este es Marcos, pero a Marcos entonces hay que leer toda esta parte para seguir la narración, es decir, en cambio no, los otros evangelios van a tratar de suavizar la actitud de los discípulos. ¿Cómo se va a hablar mal de Pedro? Aquí Pedro le llama que es un satán. Aléjate de mí, Satán. Y Pedro juega un papel bastante ambiguo. Bueno, pero va a venir su amigo Mateo que va a decir, no, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso nunca lo van a encontrar en Marcos. No lo van a encontrar en Lucas y mucho menos en Juan. Pero entonces, lamentablemente, la gente ha sido bastante inocente porque el Evangelio de Mateo, por eso es que ha sido bien atractivo, ¿verdad? Porque tiene todas las verdades de fe que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana acepta. Y bueno, y qué bueno, pero no se vale ser tan trompudo, ¿verdad? Así como, o sea, no podemos tampoco abusar de los textos. Yo creo que tenemos que ser honestos, tenemos que decir verdad. Y bueno, como es escuela, pues también yo creo, o si quieren a ustedes que les cuente las cosas que siempre han escuchado, el discurso que siempre han escuchado, créanme que no durarán más que 2 módulos. Y en cambio, hay personas que su fidelidad, su entrega, ¿por qué? Porque dice don Rubén, esto es como la comezón que te rascas y, ay, ¿qué vendrá después? Hasta que te quedes sin piel y sin pellejo, ¿no? Bueno, esperamos que no. ¿Alguna pregunta acerca de todo esto? Es un momento de historia. Ahorita vamos a ir otra vez sobre ello. Esto es solamente para decirle por qué la pasión de Marcos. Marcos tiene algo que comunicarnos todavía hasta el día de hoy. ¿A quién no tiene las hojitas? ¿Quién no tiene? Tu mamita. Todavía no viene, ya viene. Seguramente vamos a sentarlos por aquí. Bueno, ahí les dejamos las hojitas. ¿No tienes hojitas, niña? ¿Y por qué no hablan, mijos? Ustedes también ya pagaron. Gracias. Ya pueden hablar. Ya pueden hablar. Ahora por andarme levantando falso testimonio, por liosa, con usted inauguro el botecito. No por usted, por llevar, no, aquí. Tenía que ser las mujeres. Ahora también a él pásaselo por misógino y machista. Así estábamos jugando los padres el otro día en el retiro en enero. Y ya un padre, estábamos jugando uno, pero ya no respetamos ni una regla, nunca respetamos la regla. Y a uno le dimos las cartas, todas las cartas por querer a su mamá, porque le habló su mamá y le contestó. Y le digo, por querer a su mamá le damos las cartas. Y por querer a mi mamá, le digo, sí. Así estamos todos. Ok. Ya lléveselo porque le voy a llamar. Déjelo allí a ver quién cae. Bueno, ahora vamos a ver el autor. Vamos a ver el autor de Marcos. Vamos a ver qué es lo que la gente nos dice sobre este evangelio. Tengan esto presente, agarren su hojita. Padre, que este evangelio se leía los cristianos cuando lo tenían, vamos a ver como que era un solo escrito, ¿verdad? Se reunían en torno a él en un lugar, una sinagoga, alguien se lo leía o cómo prescindían de porque no sabía leer la gente, la mayoría.
La mayoría no sabía leer, la gente se los leía. Las personas que sabían leer, lo leían, aunque también hay una hipótesis, y esta hipótesis está avalada por un biblista experto en Marcos, que es luterano, que da clases aquí, es vecino de aquí de Chicago, aquí por la universidad. El señor se llama, ay, se me fue el nombre, fue también maestro mío. Él se ha memorizado todo el Evangelio de Marcos y él actúa el Evangelio de Marcos porque su hipótesis es de que los evangelios se actuaban, porque la inmensa mayoría de la gente no sabía leer y escribir. En cambio, si tú vas y te sientas y ves a alguien que está actuando el Evangelio de Marcos o que lo está diciendo, pues entonces, Rhodes, se llama el señor Rhodes, entonces no hay necesidad de estarlo leyendo, ¿verdad? Lo estás viendo, lo que está pasando. Y muchas historias parece que se fueron acomodando como para ser actuadas. Por eso es que si ustedes hacen la experiencia de lo pueden actuar con los niños, porque hay personajes que se presta y yo creo que es ahí donde tenemos que buscar la creatividad de cómo hacer este evangelio y todos los evangelios desde, ¿a quién no le gusta el teatro? ¿Verdad? Todos yo creo que, y aunque no sepas, pero te llevas el mensaje un poquito. Entonces, y no solamente esta comunidad conservó estos escritos, pero seguramente también conservaban otros, ¿verdad? O leían salmos, cantaban salmos, dice que cuando se reunían cantaban salmos, porque eso era parte de las comidas, donde se discutían y se leían salmos. Y la primera pregunta que nos viene a la mente, ¿quién es Marcos? Y desde el punto de vista histórico es imposible saber. Cuando hablamos del punto de vista histórico, volvemos otra vez a preguntarnos. Necesitamos tener fuentes, necesitamos tener testimonios, necesitamos tener prácticamente, necesitamos tener evidencias que justifiquen nuestro argumento para decir esta persona fue Marcos. Y con ninguno de los escritores de la Biblia tenemos sus testimonios de decir, yo fui Marcos, hice esto y esto y esto y esto otro. Porque el importante no es el autor, el importante es el mensaje. El autor muere para que el mensaje viva, para que el personaje viva como autor. Entonces, pero se han dado hipótesis para rescatar o para pensar quién sería la figura de Marcos, por qué se le llamó Marcos, por qué dice según San Marcos. Se han dado hipótesis. Y la primera hipótesis más antigua, y de esto sí hay testimonio, sí es un documento que tenemos y que está datado más o menos en el 130, posiblemente. 130 pues está muy reciente. 130. ¿A quién le sonó el teléfono? Aquella. Mira, $5. No te dejes, ponle 10. Entonces, fíjense. Papías, ahorita vamos, Papías era el obispo de una ciudad que se llamaba Hierápolis. Una ciudad de Hierápolis que es una ciudad muy rica en aguas termales, es todo un complejo turístico actualmente Hierápolis, rica en aguas termales, está en Turquía, y este señor, recuerden que el evangelio llegó muy pronto a toda la parte turca, a lo que es hoy Turquía, a Asia. Y Papías, este obispo, nos relata el siguiente texto acerca de la persona de Marcos. Fíjense, estamos entre el año 130 más o menos, y dice, esto afirma el presbítero. ¿Quién sería el presbítero? Papías posiblemente se está refiriendo al presbítero Juan, a la figura de Juan, porque también por allí estaba la figura de Juan. No sabemos exactamente a quién sería el presbítero, pero Papías está recogiendo una tradición más antigua que la que él nos está ofreciendo. Entonces,
tiene un valor histórico importante porque es casi del principio del segundo siglo y está haciendo mención a una tradición más antigua. Dice, según esa tradición, Marcos escribió detalladamente como intérprete de Pedro todo lo que éste guardaba en su memoria de las palabras y hechos del Señor, aunque no seguía su sucesión real. Pues Marcos no había oído ni acompañado al Señor, pero sí posteriormente a Pedro, como hemos dicho, quien dispuso sus exposiciones doctrinales según las necesidades, pero sin intentar aportar ninguna exposición coherente de la palabra del Señor. Por ello, no se le debe imputar culpa alguna a Marcos por escribir algunas cosas como las tenía en su memoria. Su única preocupación era no dejar nada de lo que había oído o dar información falsa. Ustedes ya tienen el libro de Marcos, el libro mío. Tú no, ¿verdad, mamita? Ese es el libro de texto. Noé sí lo tiene. El que él escribió. Tú sí lo tienes, pero tú no, ¿verdad, mamita? Ese es el libro de texto y cuesta la módica cantidad de $40. Cuando pueda lo vas dando ahí con Mari. Todo mundo tiene libro de texto. Miren, volviendo al texto, entonces lo que nos dice este documento acerca de Marcos, dice que Marcos escribió detalladamente como intérprete de Pedro. Hay esta tradición muy antigua que se cree que el autor del evangelio que nosotros llamamos Marcos fue intérprete de Pedro. Todo lo que éste guardaba en su memoria de las palabras y hechos del Señor, aunque no según su sucesión real. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente va escribiendo todo lo que Pedro le va dictando y Marcos dice que no, según este estudio, claro, se da cuenta de que todo lo que está diciendo en el Evangelio de Marcos no parece orden, coherencia. Entonces dice, bueno, él escribió lo que Pedro le va diciendo, pero Marcos lo acomodó, pero no en un orden cronológico. Entonces es lo que dice. Dice, pues Marcos no había oído ni acompañado al Señor. Entonces, la tradición más antigua que tenemos de Marcos, según esta tradición, es que Marcos no fue testigo ocular. Y me atrevería a decir que ninguno de los autores de los evangelios fueron testigos oculares. Cuando decimos testigos oculares me refiero a que convivieron con Jesús, conocieron a Jesús, caminaron con Jesús, estuvieron con Jesús. Esos son los testigos oculares. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, según esta una antiquísima tradición, como dicen las rúbricas para poner las rúbricas actuales, según una antiquísima tradición, Marcos es intérprete de Pedro. Pedro le dicta lo que recordaba de Jesús y claro, esta antiquísima tradición también presenta a Pedro como el líder. El líder. Dice, Marcos no había oído ni acompañado al Señor, pero sí posteriormente a Pedro, como hemos dicho. Ahora, si Marcos conoció a Pedro, entonces estamos hablando de que ya sería una segunda generación. Marcos conoce a alguien que fue testigo ocular. Como hemos dicho, quien dispuso sus exposiciones doctrinales según las necesidades, pero su intención sin intentar aportar ninguna exposición coherente. Bueno, como que no habla muy bien de Marcos, ¿verdad? De las palabras del Señor. Por ello no se le debe imputar culpa alguna a Marcos por escribir algunas cosas como las tenía en su memoria. Su única preocupación era no dejar nada de lo que había oído o dar información falsa. Bueno, este es un testimonio bastante importante, bastante cercano a los hechos. Si es en el 130 y tantos, miren, del 65 al 130, ¿cuántos van a otros 60 años? O sea, es una tradición, un documento desde el punto de vista histórico muy valioso. Ahora, ¿de dónde viene el nombre de Marcos? ¿Por qué todos los autores de la Biblia tienen mención a algún nombre?
algunos de estos nombres están tomados de los mismos evangelios que aparecen por ahí, o de los mismos escritos sagrados, porque la gente siempre le causó un poquito de curiosidad de decir, ¿y quién los escribiría? Y una de las cosas para ser considerados como para que un escrito tuviera peso, era recurrir a alguna tradición apostólica, de decir, voy a ponerle el nombre de Marcos, de Juan, de Pedro, de Pablo, porque eso da peso. Eso tiene más aceptación que si digo, bueno, lo escribió una mujer, Trifena y Trifosa. ¿Y quién son ellas? Bueno, pues ahí las menciona Pablo, sabrá Dios. O Sintique y Eutiques, ¿quién son ellos? Ah, pero si dices Pedro, ay, ¿cómo no? Pedro aparece mucho en la Biblia. En cambio, si dices Febe, Petronila no aparece en la Biblia, pero Febe sí. O si dices Chloe, o si dices Lidia, bueno, con el hecho de que recurran a algún personaje para darle o para relacionar el escrito con algún personaje importante, es por razones de peso y por razones de que se ha aceptado el mensaje. Entonces, ¿en dónde aparece la persona de Marcos? Aparece en la Biblia un tal Juan Marcos, aparece en los evangelios un tal Juan Marcos. No, todos los personajes de la Biblia, de los personajes del Nuevo Testamento, hay personajes que solamente son mencionados, no sabemos mucho de ellos. Por eso mi hermenéutica es, desde el otro lado, reconstruir la historia de ellos. Por ejemplo, no sabemos mucho de Simón el leproso, aquel que le prestó a Jesús la casa para celebrar una cena antes de que se fuera la cena de los judíos. Le prestó una casa y allí fue donde se hizo la unción en Betania. Y cómo hay que leer la historia de Simón el leproso desde el otro lado. Tenemos que imaginarnos cómo sería Simón el leproso. ¿Quién le diría que estaría leproso? ¿Por qué Jesús se va a meter a una casa con una persona con lepra, donde un judío no va a entrar? O en la historia de aquel joven que lleva el cántaro de agua, que va a aparecer ahorita en la Semana Santa, cuando le dicen a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena? Y Jesús les dice, vayan a la ciudad y van a encontrar a un hombre cargando un cántaro de agua. Es un hombre llevando un cántaro de agua. Que tiemble el mundo, el acabose del mundo. Ahora, si ese joven fuera mujer, inmediatamente todo el mundo diría, lo que está haciendo Jesús es traer a la memoria las historias de las matriarcas. ¿En dónde se encontraban a Rebeca? En el pozo. ¿Dónde se encontró Raquel? En el pozo. Pero un hombre en el pozo cargando agua, ¿qué le van a decir? Bueno, les invito a que lean la historia mía de allí, de la historia de mi amigo Nachito. Por cargar el cántaro de agua, vean lo que le pasó. Bueno, ¿quién sería ese personaje? ¿Por qué lo menciona? Esa es la señal que Jesús da. No sabemos de esos personajes. Hay muchos personajes secundarios y los evangelios no tienen la intención de dar detalles de esos personajes secundarios, porque todos los personajes están jugando en torno a la figura del personaje importante que es Jesús. Que nos gustaría saber muchísimo más de otros personajes, nos encantaría. A mí me encantaría saber, me muero de curiosidad, de María Magdalena, pero no sabemos más. Que me gustaría saber mucho de María, la madre de Jesús, me encantaría, pero juega un papel bien humilde. Aparece 2, 3 veces, no aparece más. Que nosotros quisiéramos saber muchas cosas, pero no. ¿Por qué no aparece? Porque el mensaje, el proyecto o la persona principal es Jesús. Ni María, ni nadie, ni Chon, ni Juan, ni Pancho, ni Chente. Jesús será presidente. Ay, ¿qué tal? Entonces, como la cancioncita del Juanga, ¿no? Entonces, ni uno ni otro. Jesús es el centro. Que nos encantaría saber quién es Juan Marcos. Uy, a mí me encantaría.
Y me muero de la curiosidad, ¿por qué se peleó con Bernabé? ¿Qué fue lo que pasó con Juan Marcos? ¿Por qué se quiere regresar cuando están en una misión importante? Van a una misión y el tal Juan Marcos hace que se peleen Bernabé y Pablo. ¿Qué pasó? Esas son las historias que ustedes a veces dicen, ay, vinieron los padres, dieron la misa bien bonito, pero en el camino, uno se desgarra. Literalmente, literalmente. Pero ustedes no ven eso. Ustedes ven que quiéranse mucho, ámense mucho y a ver ahora cuando llegue el otro ni se habla. Bueno. Eso es lo que está detrás de las cámaras, ¿verdad? No, eso no pasa. Eso no pasa con los... Todos eran... Son seguidores de Cristo y viven como Cristo. Padre, yo tengo una pregunta. Ahorita que está hablando de los textos de esto de San Marcos, ¿esos textos existen en la actualidad? ¿Están guardados en algún lugar? Estos textos están diseminados, ese es un problema muy serio, muy difícil de explicar y te lo voy a tratar de hacer más sencillo. No hay ningún texto que uno diga original. No tenemos, están perdidos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos manuscritos, varios manuscritos que están clasificados de acuerdo al lugar donde se encontraron. Y supongamos que tenemos un manuscrito. Vamos a poner el caso, por ejemplo, de Marcos y del Evangelio, del manuscrito de Marcos. No crean que tenemos todo así como está en la Biblia. Tenemos trozos, pedazos, fragmentos, vamos a llamarle. Vamos a suponer que tenemos un manuscrito, por ejemplo, del texto de Evangelio de Jesucristo, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vayan a Marcos capítulo 1, versículo 1. Vayan a Marcos. Vayan a Marcos capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Y dice, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, y luego tiene entre corchetes, Hijo de Dios. ¿Sí ven ese que tiene corchetes? Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que unos manuscritos incluyen la palabra Hijo de Dios, pero otros manuscritos no. Ahora aquí viene un serio problema. Antes de comenzar esto, permítanme hacer un excursus. ¿Cómo es que la gente escribía? Había una persona que estaba relatando y había los copistas. Hagan de cuenta que yo estoy relatando. Escriban ustedes el dictado, típico dictado. Yo estoy diciendo el dictado. Y entonces salió y ustedes están escribiendo todo van escribiendo. Pero, imagínense de estar sentados sin comer, a lo mejor un cuarto oscuro con una velita, con el aceite, tantas horas ahí, y si no hay ventilación, a lo mejor alguien se queda dormido o escucha una palabra por otra. Esto no hubo manera de cotejar a ver si todos habían escrito lo mismo. Porque si supongamos que yo estoy dictando y todo el mundo escribió, pero en algunos manuscritos vamos a ver de que hay omisiones o hay palabras que se han cambiado o hay correcciones de alguien que le pone en torno al manuscrito. Hagan de cuenta que tienen este manuscrito así y le ponen una corrección aquí. Entonces, esto
para nosotros va a crear muchos problemas. Porque vamos a ver cómo vamos a saber exactamente cuál, por ejemplo, en este versículo, verdaderamente llevaría, dice, comienzo de la buena noticia de Jesucristo Mesías. Hasta allí, muchos manuscritos hasta allí terminan el verso. Bueno, y otra cosa es que tampoco tenían versos, La versificación, dividirlos por capítulo y versículo, se dijo este es muy temprano. Es decir, no es tan antiguo. Entonces todo se leía de seguido. No había puntos, no había los subtítulos que ustedes están. Esto no los van a encontrar. Todo va de seguido. Y esto hace más difícil para ver en dónde comienza una historia, dónde comienza lo otro. Bueno, entonces algunos manuscritos tienen, si tú te pones comienzo de la buena noticia de Jesús Mesías, tal como está escrito en el profeta Isaías, tiene sentido. Si lo lees, comienzo de la buena noticia de Jesús Mesías, Hijo de Dios, tal como está escrito en el profeta de Isaías, también tiene sentido. Entonces, algunos manuscritos, por ejemplo, para ese versículo, le aumentan el Hijo de Dios. Otros no tienen esa palabrita de Hijo de Dios. ¿A cuál le hacemos caso? Aquí los especialistas van a tener que tratar de cotejar los diferentes manuscritos que se conservan y van a darle más valor primero al que sea más antiguo. El problema, entonces, a la pregunta que me decías de si hay un lugar que los tenga todos, están dispersos por todas las bibliotecas. En la Universidad de Yale, la Universidad de Chicago tiene un manuscrito, en el Vaticano hay un manuscritos, en el Siniático hay manuscritos, en Santa Catalina, en el monasterio de Santa Catalina hay manuscritos. Entonces, no hay, vamos a decir, una Biblia que digan, ay, es de aquí van y le hacen la copia de este librito. Eso no funciona así. Hay manuscritos que están dispersos. Ahora, supongamos que en este versículo tenemos varios manuscritos. Un manuscrito que le pone que Jesús es Hijo de Dios. Si este manuscrito, si los manuscritos más antiguos, porque se pueden datar, esos sí se pueden datar por los adelantos que tenemos ahora. Si los manuscritos más antiguos no tienen que Jesucristo es Hijo de Dios, no hay ningún problema. Dicen, alguien le aumentó, alguien insertó, eso se llama una interpolación. Alguien puso ese texto allí, esa palabrita allí. El problema es cuando el documento más antiguo tiene, o el manuscrito más antiguo tiene que Jesucristo es Hijo de Dios. Estamos jugando solamente con este versículo. Y los otros fragmentos, los otros manuscritos más antiguos no tienen. ¿A quién le hacemos caso? Hay uno que tiene, el más antiguo nos dice una palabra, los más nuevos no. Entonces ahí se va a tener que decidir, porque van a poder pensar, es probable que a lo mejor el más antiguo, ¿qué tal si el más antiguo solamente le interesaba presentar a Jesús como Hijo de Dios y a los otros tenían otra fuente, copiaron de otros manuscritos? Y cuando varias fuentes coinciden, es muy probable que las varias fuentes digan la verdad. Pero si nada más está en una, el problema es que si es el más antiguo. Entonces, esto es un verdadero enredijo. Esto se llama la crítica textual, cuando uno va a cotejar. Y bueno, no los vas a cotejar tampoco en el idioma de español, los tienes que cotejar en el idioma griego, en el que se escribieron. Si ustedes van al capítulo, vayan ahora de Marcos, vayan al capítulo 16. Capítulo 16.
No, Marcos, capítulo 16, versículo 9. Toda esta parte del primer día de la semana, ahí hasta le pone un epílogo. Muchos manuscritos no tienen esta parte. Muchos manuscritos no tienen toda la parte de que la resurrección, la ascensión, de que van a beber el veneno de las víboras ponzoñosas. Creemos de que esa parte no es de Marcos, porque no están en los manuscritos más antiguos. Alguien lo puso allí. Muy temprano alguien lo puso allí. Entonces, no es tan fácil como uno pensaría de decir que se tiene que en una biblioteca o en algún lugar están todos los manuscritos. Y entonces la Biblia está creada, Cotejada de varios manuscritos, y por eso los especialistas te van a decir, cuando no están seguros de una palabra, te la van a poner entre corchetes. Por ejemplo, si no están seguros de que esta palabra venía en el original, te van a decir, bueno, no te van a decir, te van a poner entre corchetes, y para eso tienes que venir a la clase para decirte que eso significa que los especialistas están dudando si esa palabra estaba dentro del manuscrito. Y así como eso hay muchísimos, cada verso, lo primero que uno debe de hacer cuando uno estudia es si hay algún conflicto textual. Es decir, si yo estoy haciendo un trabajo sobre Nachito, vamos a llamarle sobre el joven que lleva el cántaro de agua. Aparece en Lucas, aparece en Marcos, aparece en Lucas, aparece en Mateo. Pero en Mateo hay ciertas variaciones. Y bueno, entonces uno va a investigar a decir, tiene algunos problemas textuales, es decir, hay algunas diferencias, hay algún manuscrito que revele la identidad o hay algún manuscrito que diga algo diferente a lo que dice Marcos. Una vez que vemos que no hay ninguna dificultad, que todos los manuscritos están de acuerdo, entonces ya puedes comenzar a hacer la exégesis, a comenzar a hacer la investigación. Entonces, por eso es que hacer trabajitos aparentemente es muy fácil, pero tienes que tener un conocimiento, de lo contrario te van a venir a comer como decir, con saña. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué horas son? casi las 8. Dale el bote, por lioso. Pásaselo. Y, a ver, pero si tú no le pusiste nada. Sí voy a poner. No, antes de poner. Tengo mucha feria, necesito que me la ponga. Ella, por humillarnos, le pones doble. Ok, vámonos al descanso y regresamos. Los evangelios, por lo menos se han dado cuenta que a la pregunta que, ¿cuál es tu nombre, mamita? Carmen, a la pregunta que nos hizo Carmelita. No es, este es un nombre muy bonito, mamacita. Me gusta mejor que me digan Carmelita que me digan Carmela. Ay, Carmela. ¿Para qué decías? Ahora todo el mundo te va a decir Carmela. No le digan Carmela a Carmela. Válgame Dios. Carmelita, bueno. A la pregunta que hacía no es fácil. Claro, un apologista te va a decir, ay, no, sí, aquí está la Biblia, aquí la tengo. Pero lo más honesto es que no es fácil cuando se tienen que cotejar manuscritos, cuando se tienen que ver cuál es más antiguo, cuál tiene más peso. No todos los manuscritos tienen más peso. Entonces, cuando uno los está viendo, cuando los examina, se puede dar cuenta de a veces las diferencias, las discrepancias que existen en palabras. Y a veces son palabras claves. Son palabras claves que ahí uno tiene que estar adivinando qué voy a traducir. Y claro, los que traducen tienen que poner algo. Porque no pueden dejar ahí esto en blanco así, porque no nos ponemos de acuerdo, tienen que traducir algo. Entonces, el Evangelio de Marcos es un evangelio que
con los autores, con todo esto de autoría. Es difícil saber realmente quién lo escribió. Con cuestión de años, de fechas, también desde el punto de vista histórico es muy difícil quién lo escribió. ¿Por qué? Porque nos separan 2000 años y no tenían el sentido de historia que nosotros tenemos, de conservar. La gente estaba más preocupada de comer, de sobrevivir, que de estar conservando cultura. En cuestión también de todas las historias que están allí, ¿tienen el mismo valor histórico? Posiblemente no. Hay unas que tienen valor teológico. Todos estos detalles que nosotros aprendemos siempre que vamos a comenzar un nuevo texto, un nuevo libro, un nuevo evangelio, son el tema que vamos a ver en Fresno. Cómo se escribió, cómo van a ir descubriendo a Jesús, qué es realmente lo que se hizo. Entonces, cuestión de autoría, cuestión de fechas, no tenemos más que hipótesis y aproximaciones. En cuestión también de saber incluso dónde estaba localizada la comunidad. Vamos a ver en dónde estaba la comunidad de Marcos. La inmensa mayoría cree que estaba localizada en Roma, pero esta también es una hipótesis. Y esa es la hipótesis que tiene más aceptación. En cambio, con las cartas de Pablo, con esas sí tenemos más certeza de cuáles son las cartas originales de Pablo y a qué comunidades iban. Con las cartas, y por cierto, los primeros escritos que tenemos en el Nuevo Testamento no son los evangelios, son las cartas de Pablo. Pablo empieza a escribir entre el año 45 más o menos al 58. Y entre este periodo Pablo escribe sus cartas, fíjense, o 68 pueden ponerlo, antes de los evangelios. Pablo ya andan cartas circulando. Y eso es lo que a veces la gente no entiende. Uno piensa que, bueno, agarrarían primero un orden, primero fueron los evangelios y después se escribieron cartas. No, Pablo tiene este periodo más temprano de estar escribiendo, de estar también anunciando el querigma. Y nos llama la atención cómo Pablo parece que no habla mucho del mensaje de Jesús, no habla mucho de la persona de Jesús, habla más bien de los efectos que tuvo la fe en Jesús. Esto es solamente para que se vayan ubicando en cuestión del Nuevo Testamento. Si tuviéramos entonces que poner todo esto cronológicamente, por aquí en el año tendríamos la primera carta a los tesalonicenses. Después contaríamos las cartas de Primera Tesalonicenses, Gálatas, Primera y Segunda Corintios, Romanos, Filipenses y Filemón. Esas serían las cartas que son auténticas de Pablo. Después hay otras cartas que no son de Pablo. Y acá tendríamos el Evangelio de Marcos. Luego vendría el de Mateo. Luego vendría el de Lucas. Luego vendría de Juan. Y así tienen un orden. Y esto solamente lo sabemos cuando uno ya se va metiendo a estudiar un poquito la formación del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y claro, también paralelo a esta línea del código, de las cartas y de los escritos sagrados, vamos a tener también otros paralelos de otros evangelios que no fueron admitidos, de otras cartas que no fueron admitidos, de otros hechos que no fueron aceptados. Entonces van a ir viéndose paralelamente. Entonces, autoría, personaje y comunidades van a ser difíciles de saber exactamente quién escribió, cuándo se escribió, dónde se escribió. Estas preguntas, que son bien válidas y bien importantes, no van a ser tan fácil de contestar. ¿Por qué? Porque no tenemos más que hipótesis. Y bueno, y sale otra hipótesis mejor, la gente la toma y la gente comienza a reelaborarla, ¿no?
¿Alguna pregunta de esto de autoría? Si nosotros no tenemos un sentido de memoria histórica, ellos la tenían creo más grande, nosotros no recordamos ya lo que hicimos. Yo creo que si ustedes trazaran su origen de sus ancestros, yo creo que llegarían hasta la tatarabuela. Los que más, ¿verdad? Yo creo que ni a la... ¿Quién conoció a las abuelas? Los nombres de las abuelas, los apellidos de las abuelas. ¿Los apellidos de las abuelas las conocieron? Sí. ¿De cuántos años murieron las abuelas? Las tatarabuela. Oh, ¿son cuántas generaciones? ¿3? La bisabuela. De la bisabuela. O sea, y estamos hablando de algo que los podíamos haber conservado. Ahora cuando ya le vamos metiendo de generación, generación, generación y generación. Padre, entonces cabe, bueno, yo sé que existe una tradición que la iglesia mantiene, la tradición de la iglesia que acerca de los padres de la iglesia. Este señor, este obispo Papías. dice que Marcos era como el traductor, era el que iba escribiendo. El intérprete de Pedro. Y escribió, pero si hubiese sido cierto, ¿por qué Marcos, Pedro, por qué no puso textos que están Mateo, Pedro? Bueno, era pues, un texto importantísimo que no debió haber omitido. Pero ¿por qué? Entonces, ese es, los de la crítica textual, los de nosotros teólogos te diríamos, muy buena pregunta, y eso sería una prueba que efectivamente, posiblemente, esa teoría de que era intérprete no sea del todo histórica, por una de esas razones. Porque hablaría muy bien entonces, ni modo que Pedro no le vaya a contar de decir, ay, yo era el héroe. Entonces, y también me imagino que el hecho de que ponga tan mal parado a Pedro Marcos, que dice que lloró, que lo llamó Satanás, que no lo siguió, a lo mejor Pedro le hubiera dicho que hubiera omitido esa parte. O lo hubiera suavizado, ¿no creen ustedes? Un poquito. Decía, ay, no me llames tan mal. O no se va a echar piedras él mismo. Entonces, ese es uno de los argumentos para decir, posiblemente esta tradición que es antiquísima, que viene casi del 130, posiblemente no, Papías recoja una tradición que no tiene fundamento, pero es una tradición muy buena, una tradición histórica. Y el que la recoge es Irineo de León. Este Irineo de León parece que como reportero del chisme de la farándula, te cuenta todas esas tradiciones que van a ser difíciles de comprobar. Por ejemplo, te va a contar la tradición de que se encontró Policarpo de Esmirna, se encontró a Marción, y Marción le dijo, reconóceme, y el otro le dijo, sí, te reconozco, engendro de Satanás. Porque el otro quería que le reconociera, porque Marción estaba tratando de formular su propio canon, ya no aceptaba todos los libros, todos los escritos, y entonces increpa a Policarpo, que era una persona ortodoxa, que era una persona cristiana, un padre de la iglesia, y él quiere que lo avale, que lo legitime como legítimo su verdad, y el otro le dice, sí te reconozco, pero como engendro del demonio, de Satanás. Y eso solamente lo tenemos por ay Dios mío, ¿quién les había dicho de León? No sé, y ese también nos cuenta la historia que cuando va Juan a bañarse a los baños de Éfeso, se encuentra con que en los baños de Éfeso está Cerinto y le dice a su compañero, se salió huyendo de los baños sin bañarse, diciendo, huyamos porque aquí está Cerinto, el padre del demonio, enemigo de la verdad, antes de que los baños se nos caigan. Son tradiciones antiquísimas, como se van, que tienen que ver con desacreditar a los otros grupos, ¿verdad? Es muy probable que los otros grupos eran personas que estaban tratando de encontrar sentido a su fe. Es muy probable que los otros grupos estaban tratando de vivir la experiencia de Cristo y a lo mejor eran hasta más proféticos, eran más austeros en su seguimiento, pero
los grupos que se acomodaron al sistema fueron descalificando a los otros, fueron diciendo mentira tras mentira de los otros. Esto es lo que se pueden estar viendo en estas luchas de poder. Con el Evangelio de Marcos parece que forma una comunidad de resistencia al imperio, una comunidad donde para Marcos el imperio es Satán. Esta figura de Satán, de adversario de Dios, el enemigo de Dios y de su enviado Jesús va a ser Satán. Satán va a entrar en una continua batalla con la persona adversaria de Dios. En cambio, para el Evangelio, por ejemplo, de Lucas, parece que Lucas va a estar más bien coqueteando con el imperio, va a estar tratando de asimilar la idea de permanencia, porque nunca es fácil negociar con los imperios, no es fácil. A veces tú los puedes criticar, a veces tú puedes decir cosas, pero vivimos del imperio, estamos dentro del imperio. A veces podemos no asimilarnos, pero a veces podemos caer, ¿verdad? Entonces, Marcos va a tener esta actitud de resistencia, de tener una fuerte oposición contra el imperio. Para Marcos, el imperio ha enfermado a su comunidad. La comunidad está bajo el dominio del imperio y el emperador. ¿Y qué tiene de malo? Que el imperio con su emperador se le llamaba Hijo de Dios. Todas las categorías que nosotros tenemos de Hijo de Dios, Dios de Dios, Luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. Si ustedes le dicen, mira, este es nuestro credo, se lo dicen a una persona del siglo I que no cree en Cristo, que no tiene la Biblia, y dice, estás hablando del César. ¿Por qué será la teología del César? te estás hablando de nuestro emperador. Y tú te vas a quedar, no, yo estoy hablando de Cristo. Vamos a ir viendo cómo en la antigüedad estas personas tenían las inscripciones que hemos encontrado. Esto sí es histórico. Hay inscripciones que se fueron esculpiendo en piedra donde nos dejan ver que los emperadores se les consideraban hijos de Dios. Sus nacimientos habían traído paz. Lean, por ejemplo, ustedes no se meten a nuestros videos, vamos a tener que hacer una publicidad para que se metan a los videos, para que comiencen a hacerles publicidad también y enviarlos a sus páginas de Facebook. Y la otra cosa que se está haciendo este sacrificio es para que lo que ustedes no alcanzamos a ver aquí, ustedes puedan profundizar por medio de los videos. Y claro, llegar a más gente también, ¿verdad? Y ahora parece que tenemos que aprender a usar todos los medios virtuales para poder llegar a más gente. Entonces, allí mostramos textos íntegros de donde podemos sustentar esta teología del imperio. Entonces, el hecho de que Marcos presente a Jesucristo como Hijo de Dios desde el principio, la buena nueva, los emperadores también traían buena nueva. Con ellos había comenzado el nuevo orden. Traían la paz, traían el bienestar al mundo. Gracias al nacimiento de César Augusto el Divino, se había comenzado la armonía, se miraba el mundo diferente. Su nacimiento era un evangelio vivo, así lo decían ellos en Asia, lo celebraban en todas partes del imperio. Y entonces cuando Marcos escribe es como contrarrestar esa teología para decir, dejen que les cuente quién tiene verdaderamente la buena noticia y quién es verdaderamente el Hijo de Dios. Y claro, también va a haber estas ironías del imperio, ¿no? Porque el imperio no admite competencias. Por ejemplo, toda la gente cree, si ustedes ven desde el punto de vista, y vamos a repetir la próxima vez cuando estemos en la clase, desde el punto de vista, Marcos formula su evangelio como en una forma de sándwich. Aquí está. Comienza su evangelio Marcos 1:1, buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Y después, si ustedes van al capítulo 15, ay, se me acabó la Biblia. En el capítulo 15,
Vamos a ver cuál es. En el versículo 38, 15, 38, realmente este era el Hijo de Dios. Marcos 15, 38, Hijo de Dios. Eso dice el centurión. Y luego por el capítulo 8, Marcos 8, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Por ayer en el capítulo 8. Sí, pero allá por ahí también tiene el Hijo de Jesucristo es el Hijo de Dios. O no, es como en el 8:9. La transfiguración. El 8:28. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino comenzó a preguntar a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ajá. El 27. 8:27. Ok, no ese es el texto que estaba buscando, pero entre el 8 y el 9 también está la confesión de Jesucristo como Hijo de Dios. Entonces, al final, uno puede decir, Marcos estructura su evangelio de tal manera que va a comenzar a hablar va a ir a comenzar a hablar de la idea de Jesucristo como Hijo de Dios. Toda esta idea de Jesucristo como Hijo de Dios nos va a venir a informar como si Marcos quisiera que desde el principio centra su evangelio en Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Entonces, hola, mi Yola. ¿Por qué te vas, mija? No acaba la junta. Ok, que no acaba la junta. Entonces, la idea es de que Jesucristo es como hijo, como que él trata de ver, de que la gente entienda, ¿no? Lo pone todo así de una forma quiástica, se llama. Esta forma quiástica para dar a entender de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, dentro de este evangelio, entonces van a ir desfilando personajes y todo el mensaje, si esto es lo que Marcos quería, de que la gente descubriera en Jesucristo el Hijo de Dios, uno puede decir, los personajes que van a ir pasando en todo el evangelio, desfilando ante el evangelio de Marcos, van a tener que moverse con esta dinámica de ir descubriendo de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muy probablemente con esto Marcos esté contrarrestando la teología del imperio, de decir los otros tienen a sus hijos de dioses, pero Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Como que va a contrarrestar y va a ir tratando de alimentar, de confrontar y de invitar a la comunidad que descubra que Jesucristo es Hijo de Dios. Así que Marcos nos va a ir invitando, adentrando para descubrir quién es, para Marcos la pregunta importante que todo discípulo se tiene que hacer, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para la comunidad de Marcos? Y luego, por consiguiente, ¿quién es Jesús para los que leemos a Marcos? Y esta es la respuesta que cada quien va a tener que dar. No se vale repetir fórmulas, bueno, unos que dicen que eres Juan, otros que no. La pregunta es personal. Y Marcos parece que pone esto como requisito para ser discipulado.
no podemos decir quién es Jesús si no nos adentramos a descubrir qué es lo que hace Jesús y cómo Jesús se va a ir dando a conocer. Y solamente esto se logra por medio de por medio de lo que Marcos llama el discipulado. Entonces el discipulado va a ser la manera en la cual vamos a ir descubriendo quién es Jesús. Y no se vale decir es que Jesús, bueno, Jesús es esto porque así me lo enseñaron, porque vengo por tradición. Marcos dirá, bueno, en un primer momento eso está muy bien, pero en un sentido más profundo tenemos que ir a otro nivel. Y vamos a dejarle hasta aquí porque ya se me están durmiendo algunas personas, que no quiero decir quién. Si a Pablo se le durmieron, que no se le duerman a uno.